En este episodio hablaremos sobre la alegoría de los olivos y Sherón. Aquí vamos. Muy bien, antes de sumergirnos en Jacob 5, quiero ofrecer un poco de contexto, no demasiado, pero sí algo sobre la alegoría de Zenos. Ante todo, ¿quién es Zenos? Se le cita mucho en el Libro de Mormón. Es claro que sus escritos están en las planchas de bronce que Nefi fue a buscar y obtuvo de Labán. Y es un profeta muy notable, que habla frecuentemente sobre Cristo. Sabemos que fue asesinado por sus enseñanzas, y así se nos dice en el Libro de Mormón. No sabemos mucho más, ni su época, ni otros detalles. Es uno de los grandes profetas para los nefitas, y lo citan cuando enseñan acerca de Cristo, y al enseñar sobre el convenio con Israel. Y de eso es de lo que trata la alegoría del olivo. Es interesante que en estos 7 capítulos, otra vez aquí de Jacob que poseemos, él inicia predicando de Cristo, habla del arrepentimiento, en la fiesta de los tabernáculos, quizás hablando a los hombres sobre la ley de castidad, y a todos acerca del orgullo y la avaricia. Y después regresa a Cristo de nuevo. Y entonces comienza a entrar en la alegoría aquí. Él está preparando esto donde es, mira, esto es sobre Jesucristo y el convenio, Jesucristo y los gentiles, Jesucristo y la casa de Israel. Obtenemos un resumen de lo que es el Libro de Mormón, aquí en el Libro de Jacob. Algo a destacar aquí sobre los olivos es que para muchos judíos en la antigüedad el olivo se consideraba el árbol de la vida. Y mientras recorres la alegoría, aquí de Zenos puedes notar referencias similares que tienes a el lenguaje del árbol de la vida que obtendrías. De hecho, obtienes lo mismo de Lehi y Nefi, al tener visiones del árbol de la vida. Eso no significa necesariamente que sea exactamente lo que era, pero podría ser lo que observamos. Es sin duda una opción. Es una forma de ver la alegoría. Todo esto es, en cierto sentido, el árbol de la vida. Podemos incorporar eso, como discutimos antes. En mi opinión, es que el árbol de la vida es la doctrina de Cristo, y en muchos aspectos, como hemos dicho. Este entrelazamiento entre pueblos, los judíos, los gentiles, las tribus perdidas de Israel, las tribus en su totalidad, o las 12 tribus de Israel al avanzar por el tiempo, y colaboran unos con otros. Hay un convenio. Y esa es realmente una gran parte de la doctrina de Cristo, porque es un pueblo que ayuda a otro. Luego, otro pueblo ayuda al primero. De ahí el primero o último y el último o primero. De hecho, esa frase exacta se usa aquí en la alegoría. De eso trata. Trata de la doctrina de Cristo. Cristo dice, yo soy. El primero y el último, ¿no? Porque dice, yo soy Alfa y Omega. O en hebreo, Aleph y Top, ¿verdad? Así que todo se reúne aquí. Es todo lo mismo. Cristo, la doctrina de Cristo. El siervo de la viña que estamos a punto de ver aquí es Cristo. Y este movimiento conjunto de estos diversos pueblos, todo parte del plan de salvación. Y el plan de Dios está todo envuelto aquí, como parte de la doctrina de Cristo. No entraré mucho en cómo cultivar olivos y demás. No sé mucho sobre eso. He leído un poco a Truman Madsen y otros autores, pero preferiría enfocarme en la teología de esto y observar el convenio, los pueblos y la doctrina de Cristo, viendo esto a través de los intérpretes y los diferentes principios que solemos cubrir. Así que, pero sí quiero mencionar un par de cosas que creo que son importantes de tratar antes de adentrarnos en esto. Una es cómo esto está totalmente vinculado a Getsemaní. Y aquí tienes un viñedo de olivos, por así decirlo, ¿verdad?
Viñedo y huerto habrían sido una palabra similar que se habría usado. Creo que es karom en árabe, pero es la misma palabra que usa. Y así aquí Jesús va a ir al Monte de los Olivos. ¿Cierto? Monte de los Olivos. Y él irá a Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Verdad? Va a ser donde Cristo va. Y él está bajo cantidades masivas de presión, cargando la carga del mundo, por así decirlo. Y aquí es donde él sangra. Es importante que Lucas note esto, que él sangra por cada poro. Es como si fuera presionado, ¿no? La sangre es como el aceite de oliva, en cierto sentido. Ahora usamos agua o vino, ¿verdad?, para la Santa Cena. Pero es una idea muy similar de lo que está ocurriendo. Así que Geth o Getsemaní, Geth significa prensa y Shemen significa aceite. Es la prensa de aceite. Y curiosamente, el aceite de oliva es lo que se utiliza en el templo, ¿cierto? Está mezclado con mirra y es la unción. Es lo que usas para ungir. Y en esta noche aquí en Getsemaní, la última, la víspera de su crucifixión. Aquí él se convierte, en cierto sentido, en el ungido. Puedes pensar que es ungido con su propia sangre. Él va a ser el ungido debido a lo que sucede en Getsemaní. El aceite de oliva se usa para sanar incluso hoy en la iglesia. Estas cosas están ligadas. Los profetas del libro de Mormón se refieren a la alegoría de senos a menudo, y hablan de los olivos y de ser injertados, y sobre los gentiles, etc. Están usando la alegoría de senos, y puedes ver cómo quizás un profeta como él, como Isaías también, que habla tan específicamente sobre la doctrina de Cristo, y sobre los gentiles aquí y la casa de Israel. Cómo los olivos, la idea de los olivos, y la prensa de aceite, y el aceite de oliva, habría sido algo que unió y conectó todo. Ese es un excelente lugar para comenzar antes de que profundicemos en Jacob capítulo 5, ahora en Jacob 4. Mientras habla de la doctrina de Cristo, introduce la alegoría primero. Y la forma en que lo hace es diciendo que los judíos se han perdido, ¿cierto? Ellos van a perderse y van a rechazar la piedra, recuerden, el fundamento de sus vidas y del plan de salvación. Entonces, ¿qué esperanza les queda? Recuerden, Jacob está aquí solo. ¿Quién sabe cuántos años después de que salieron de Jerusalén? Y se enteraron de que Babilonia tomó Jerusalén, conquistándola por completo, llevando a muchos judíos cautivos. Y así aprenden por profecía que ellos también van a rechazar al Salvador cuando Él venga a ellos, en otros 500 o 600 años. Así que hay preocupación, hay inquietud, todavía hay familia y amigos en Jerusalén, y esta idea de cómo es que ese pueblo va a ser salvado entonces. Y eso es lo que motiva a Jacob a hablar de la alegoría de Senos. Pregunta en el versículo 17, «Y ahora, mis amados, ¿cómo es posible que ellos, tras rechazar el fundamento seguro, puedan edificar sobre él y ser la cabeza del ángulo?» Eso es lo que lo provoca. Así que dirá en el 18, «He aquí, mis amados hermanos, les revelaré este misterio para ustedes». Y luego él entra en Jacob, capítulo 5. Así que aquí estamos, Jacob, capítulo 5. Hablemos sobre esto. Son 77 versículos de escritura magistral. Realmente lo es. Es algo especial. Es una hermosa alegoría que repasa lo que hemos hablado, especialmente comenzando el año pasado en el Nuevo Testamento, sobre el convenio y unir a este pueblo. Está en el núcleo de la doctrina de Cristo, porque los pueblos aquí deben actuar como Cristo, y verán eso al obtener este injerto diferente de estas ramas. ¿Cómo es que eso va a funcionar y cómo va a salvar la viña? Porque sin
sin ese injerto, sin ese convenio entre pueblos, todo será quemado. Comencemos aquí con el versículo 1. He aquí, mis hermanos, ¿no recuerdan ustedes haber leído las palabras del profeta Cenós, que él habló a la casa de Israel, diciendo, escucha, oh casa de Israel, y oye mis palabras, profeta del Señor? Porque he aquí, así dice el Señor, te compararé, esa es la casa de Israel, oh casa de Israel, con un olivo cultivado. Ellos son las ramas cultivadas, el olivo cultivado, que un hombre tomó y nutrió en su propia viña, y creció y envejeció y comenzó a decaer. Bueno, volvamos al inicio del versículo 3, donde habla de te compararé. Es importante. Lo hemos visto varias veces, pero la comparación aquí es que podemos comparar cosas con nosotros, y lo haremos en este capítulo, donde tenemos principios que podemos tomar y comparar e implementar en nuestras propias vidas. Pero el comparar aquí, cuando hablamos de detalles sobre la profecía, es sobre pueblos reales acerca de los cuales se está profetizando. Así que cuando dice, he aquí, así dice el Señor, te compararé, oh casa de Israel. Lo que Él está diciendo es, estoy tomando la profecía. Y voy a hacer una metáfora de ella con la alegoría de los olivos. ¿Verdad? Y esto es importante entenderlo con lo que Nefi hace con Isaías. Nefi no está simplemente tomando a Isaías e inventa cosas sobre su pueblo basadas en palabras de Isaías que fueron destinadas solo a su tiempo, para su tiempo. Toma la profecía de Isaías y comparándola con ellos. Y así, hay un poco de confusión y diferentes ideas sobre lo que significa esa comparación. Creo que Cenós deja muy claro que cuando comparas esto, estás comparando una profecía real con un pueblo real. Hay libros que hablan de comparar, como diciendo, por ejemplo, que voy a tomar lo que Isaías habló acerca de su propio tiempo y su pueblo, y voy a pretender de alguna manera que eso trata sobre mi pueblo, el pueblo de Nefi, ¿cierto? Eso me parece exagerado. Creo que es algo que surgirá más sobre comparar, y creo que es una parte muy importante de la veracidad en realidad del libro de Mormón, y entender que la profecía existe. Y así, mientras él compara esto con los olivos, está creando una metáfora a partir de una profecía real con pueblos reales que ha visto en el futuro y cómo operarán, ¿verdad? Solo quiero dejarlo claro. Luego continúa y dice que un hombre tomó y nutrió en su viña y creció, envejeció y comenzó a decaer. Es el proceso natural que vemos siempre, ¿verdad? Así que, de nuevo, demos un paso atrás y entendamos cómo funciona el convenio entre nosotros, no solo entre nosotros y Dios, porque tenemos que tener un convenio entre nosotros también. La doctrina de Cristo, como vimos en la última lección, no trata solo de las palabras de Cristo y seguir sus mandamientos. Es que seamos como Él, ¿verdad? Es clave. Y la única forma en que eso funciona es a través de este tipo de plan que vemos con los olivos aquí, donde buscamos a quienes no tienen lo que tenemos y los elevamos. Enseñamos y predicamos y compartimos nuestros testimonios y amamos y actuamos, ¿verdad? Entre pueblos. Eso es lo que es la doctrina de Cristo. Necesitamos descender por debajo de otros, tal como Él ha descendido por debajo de todos nosotros. Y así, para que esa idea funcione, tienes que tener un punto de inicio. Y ese punto de partida puedes retroceder hasta la época de la forma en que lo vemos de todos modos. Ese punto de partida viene de Abraham, Isaac y Jacob, donde tenemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, donde tenemos el nuevo y sempiterno convenio con esos tres patriarcas. Y Jacob es Israel, y sus 12 hijos. Ese es el punto de partida, al menos desde esa dispensación. Y así, a partir de ahí, tienes a la casa de Israel que crece hacia afuera. La razón de ese lugar es que no puedes tenerlo en todas partes.
No todos pueden ser el inicio. Tienes que tener personas que puedan acercarse y ayudar a otros y otros que puedan recibir esa ayuda. Y ya sea que tengamos el Evangelio o no, necesitamos ayuda donde nos falta y dar ayuda a otros donde les falta. Es el plan. Así que la casa de Israel es el punto de comienzo. Podemos verlo así. Y luego todo lo demás debe incorporarse a eso, ¿cierto? Lo que queremos es que todo, eventualmente, nosotros, mucho sobre la sangre de Abraham, llegue a todo el mundo. Toma tiempo, ¿verdad? Es lo mismo con el Evangelio. Y luego, aunque tenemos una pequeña minoría que tiene la plenitud del Evangelio, depende de ellos predicar. Les toca hacer la obra del templo. Y los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Puedes analizar esto desde diferentes pueblos y desde distintas generaciones. Los primeros serán últimos. Puedes mirarlo desde los antepasados hacia los descendientes y de los descendientes hacia los antepasados. De eso trata todo esto. La decadencia es parte de esto, incluso ese punto de partida al construirlo. Y lo vemos siempre en el Antiguo Testamento. Se empieza a deshacer. ¿Verdad? Como hemos hablado, mucho tiene que ver con el principio de Nehor. Y destruir la doctrina de Cristo, disminuirla, reducirla o eliminarla por completo. Ahí es donde comienza la decadencia. Comienza con el orgullo, que es lo opuesto al árbol de la vida, que es la doctrina de Cristo. Y así, entonces, en el versículo 4, obtenemos que el maestro salió por la viña y ve que está empezando a decaer. Así que empieza a podarlo y a cavar alrededor y a nutrirlo, ¿verdad? Así que hay diferentes cosas que él va a ofrecer desde arriba para ayudar a apoyar eso. Es un punto importante de Zenos porque dice que él está en nuestras vidas. Eso quiere mostrar que la revelación, las escrituras, los profetas, el Espíritu Santo, las ordenanzas y los convenios, la oración, recibir bendiciones de la oración, que Él está involucrado con nuestras vidas, ¿verdad? Eso es importante notarlo. Tras este trabajo muestra que está hecho. Dice que salieron nuevas ramas y eran buenas. Pero la cima del olivo tiene un problema. Es interesante sobre los olivos porque puedes tener una mezcla. Puedes tener parte decayendo y parte buena, y puedes tener parte del fruto del árbol. Parte del fruto es malo y amargo, y parte de ella es silvestre, y parte de ella es buena, y puede usarse. Pero él le dice a su siervo. De nuevo, usa el término siervo. ¿Quién es? Hemos oído de los cantos del siervo. En Isaías, el siervo es el Señor. El siervo es Jehová en este periodo. El siervo es Jesucristo en nuestro periodo de tiempo. Él va a intervenir como un abogado en la viña o en el mundo. Pero debemos usar la idea de la jerarquía fluida aquí y de imágenes del templo donde podemos asumir diferentes roles y entender que los profetas también podrían ocupar ese papel, como el siervo. A menudo los profetas actúan como siervos en lugar de Cristo o hablas como si fuera Él. Podemos estar en esa posición de siervo, donde estamos actuando como salvadores en el monte Sión. Así que esa jerarquía fluida es algo que, de nuevo, usando la plenitud de la doctrina de Cristo, si lo viéramos así, también podemos ser el siervo. Pero la idea aquí es que el siervo es Jesucristo. Y el maestro le dice al siervo, o el padre al hijo, me aflige que deba perder este árbol. Por tanto, ve y arranca ramas de un olivo silvestre, y tráelas aquí a mí, y arrancaremos aquellas ramas principales que comienzan a marchitarse. Eso sería parte de eliminar las partes en descomposición del olivo natural, y las echaremos al fuego para que se quemen, así es como funcionan los olivos. Curiosamente, puedes tomar estos árboles silvestres que no son tan naturales como dice Zenos, y traerlos, y en realidad ayudará al olivo. Y así es como la idea de, mira, cuanto más exclusivo te vuelves. ¿Qué pasa con la rutina? ¿Verdad? ¿Qué pasa con la rutina y las bendiciones que recibe ese grupo? Eventualmente entra el orgullo y empieza la decadencia.
Y así que trae algo silvestre que no tiene las enseñanzas para empezar. Y son nuevos conversos. Piensa en eso. Nuevos conversos. Nueva energía. Que se trae. Un cambio al sistema. Honestamente, para mí, y hablaré de esto en otro episodio, pero incluso esta idea o esta práctica actual por el coronavirus de tener la reunión sacramental en el hogar es un gran disruptor positivo. Tuvimos una experiencia maravillosa en nuestra reunión sacramental. Es diferente. Y puedes verlo como está bien, no es tan rutinario, obviamente, de lo que tenemos en la iglesia. Obviamente, no queremos mantenerlo así, pero podemos verlo positivamente. Estoy seguro de que has tenido una experiencia similar. Es como algo diferente, es algo silvestre que llega de forma positiva, algo nuevo. Y nutre el árbol. Puede nutrir al árbol. Depende de cómo lo trates, ¿verdad? Así que el plan es traer esta mezcla. Entonces empezamos a pensar en los gentiles, a la casa de Israel. Y esto probablemente ha sucedido más de lo que quizás somos conscientes en el Antiguo Testamento. Quiero decir, piensa incluso en Jonás yendo a Nínive, que es parte de Asiria, y predicándoles. Hay mucho allí que tal vez no comprendamos del todo. Recuerda, lo fundamental, las escrituras desde el tiempo de Lehi. Cierto, habían atravesado un periodo de gran nacionalismo y exclusión. Cierto, y centralización mirando hacia el interior, en ese tiempo. Y por tanto, no sabemos antes de eso cómo un programa misionero habría ido fuera de Israel. Pero es muy obvio en la alegoría que cuando habla del árbol inicial y los otros árboles, y trasladar las ramas naturales a zonas de árboles bravíos, y traer árboles silvestres a un árbol natural, o ramas silvestres a un árbol natural, esta mezcla es lo que rescata la viña. ¿Cierto? Este convenio, este reunir, hacer uno de estos diferentes tipos de ramas es realmente lo que salva la viña. Luego en el versículo 13 tenemos esto. Esto trata sobre algunas ramas puestas en la parte más remota de mi viña. A donde yo quiera no importa. Y lo hago para poder preservar para mí las ramas naturales del árbol. Así que muchos, incluso líderes de la iglesia y eruditos del libro de Mormón, han dicho que esto podría ser las Américas. Podrían ser los nefitas y lamanitas aquí. Y puedes ver cómo irías a otra parte del mundo para intentar empezar algo nuevo. Esto ocurre siempre. Es el ciclo, ¿verdad? Casi siempre hay un éxodo de los más justos tratando de abandonar lo que no es justo. Y lo que queda se quema, ¿verdad? Así que si miramos las cosas aquí donde el Señor sigue diciendo, voy a quemar todo, voy a quemar las ramas o sacar las ramas de aquí, lo que terminas teniendo eventualmente en algunas civilizaciones es un éxodo de aquellos que son justos. Y luego, Jerusalén es destruida. ¿Cierto? El árbol es quemado. Claro, los judíos fueron llevados y luego regresan. Y toda esta alegoría aquí es sobre cómo la verdad volverá a los judíos, cómo serán salvados. Esto parece una referencia a los nefitas y lamanitas en el versículo 13. Y en el versículo 15, él dice algo bastante interesante, y de nuevo, cuando vemos cosas con imágenes del templo, deberíamos traer más cerca nuestra propia experiencia en el templo y el templo de Salomón. A esto, eso da otra razón por la que podríamos estar viendo quizás un escrito aquí sobre el árbol de la vida, ¿verdad? En el 15 dice, y aconteció que pasó mucho tiempo. Y el señor de la viña dijo a su siervo, ven, vamos abajo, a la viña, para que podamos trabajar en la viña. Así que, pensando en quiénes bajarían, tienes al Padre y al Hijo, principalmente. Pero no siempre es así, ¿verdad? Sabemos que en este ejemplo puedes insertar siervos, distintos tipos de siervos, profetas, o incluso a nosotros. Donde miramos la viña, si actuamos en el nombre del Señor, intentamos ayudar a preservar la viña también. Y él dice aquí abajo en el 18, en el medio, dice, ahora, si no hubiéramos injertado
estas ramas, el árbol habría perecido. Así que de nuevo, necesitas esa novedad, esa frescura, necesitas algo de afuera. Por eso siempre tenemos esta discusión. Al hablar del nuevo y sempiterno convenio, ¿por qué los gentiles son parte de eso? Porque sin eso, sin traerlo, el nuevo y sempiterno convenio no vale nada, ¿verdad? Porque al final pierdes la idea completa de el sellamiento y la descendencia de Abraham. Y luego trae otra idea. Habla sobre diferentes tipos de suelo, partes de la viña, y le señala al siervo: mira, esto es, puedo ponerlo en una parte mala. El siervo dice: bueno, ¿por qué lo pones en una parte mala de la viña? El suelo no es bueno. Pero muestra cómo sí produce, ya sabes, los árboles y las ramas que están plantadas allí. Pueden producir bien, incluso en un mal lugar. Y, sabes, la forma en que lo tomo es, mira, quiero decir, es, incluso si vemos, por ejemplo, si has leído algo de Jared Diamond, que es antropólogo en la UCLA, él escribe algunas cosas increíbles, ¿verdad? Y habla sobre cómo el medio ambiente y los recursos y la geografía lo son todo para él, ¿verdad? En cuanto a cómo una civilización va a crecer y se desarrolla. Ciertamente es una parte importante, para gran parte del mundo es importante. Pero en mi mente, al leer a Jared Diamond, hay algo más elevado. Y es la cultura, ¿verdad? El sistema de creencias, la religión, es el albedrío. Y quizás todo es solo un grupo de individuos, hombres y mujeres, que marcan una gran diferencia independientemente de los recursos en esa civilización. Y cambian todo. Piensa en Nefi construyendo el barco. Y deja la península de Arabia. Piensa en la diferencia entre los nefitas y los lamanitas cuando tienen recursos comunes. Así que en cuanto a las cosas naturales, eso es una gran parte. Cuando hablamos de ser guiados a una tierra prometida y mencionamos eso en un sentido físico, en un sentido geográfico, hay mucha verdad. Mira la grandeza de las Américas y la capacidad de alejarte de las grandes guerras. Eso ha sido algo enorme, ¿verdad? Es que no tienes grandes guerras ni conflictos en las Américas. Simplemente no ha pasado. Eso es enorme por la geografía de ello. La otra geografía le da fuerza con la costa este y la costa oeste. Y tienes, por ejemplo, Estados Unidos tiene una marina increíble ahora porque puede salir al Pacífico y al Atlántico. Es una ventaja estratégica importante. Y eso es ciertamente parte de la inspiración, no porque Estados Unidos sea grandioso, sino porque es el lugar de nacimiento del Evangelio. Es el lugar de nacimiento de la Iglesia restaurada. Y por supuesto también tiene recursos increíbles y un suelo increíble. Pero más allá de eso, como lo que el Señor de la viña le dice aquí al siervo, incluso eso es suficiente. Se les ha dicho muchas veces aquí, han sido guiados a los nefitas, han sido guiados a una tierra prometida, pero si no obedecen los mandamientos, entonces no prosperarán. Así que eso es algo grandioso de tener, y es una gran bendición tener los recursos naturales y la geografía. Pero al final, tiene que ver con su cultura. En última instancia, tiene que ver con seguir principios específicos y mantener de nuevo la doctrina de Cristo en lo más alto de su jerarquía de valores. Y para empezar, el árbol natural aquí, o la casa de Israel, comienza a decaer a pesar de haber sido enviada a una tierra prometida, una tierra de leche y miel. Y eso es porque pierden la doctrina de Cristo. Ahora también obtenemos otros ejemplos de lo que sucede aquí, donde las ramas silvestres pueden ser injertadas en el árbol natural. Y eso lo fortalece y da buen fruto, y salva al árbol, ¿verdad? Pero también puede ser invadido, ¿verdad? Las ramas silvestres pueden invadir el árbol natural, las ramas naturales, y volverlo silvestre y producir mal fruto. Y así él da ese ejemplo aquí, bajando hasta el versículo 39. Y aconteció que descendieron a las partes más bajas de la viña. De nuevo, eso podría ser las Américas.
Y aconteció que vieron que el fruto de las ramas naturales se había corrompido también. Sí, el primero y el segundo, y también el último. Y todos se habían corrompido. Y el fruto silvestre del último había superado esa parte del árbol, que producía buen fruto, incluso hasta que la rama se marchitó y murió. Así que aunque traigas algo, es como la creación, ¿verdad? Tienes que. Crear algo significa mover luz y orden hacia el caos. Y tienes que ser capaz de hacer eso a cierta velocidad, por así decirlo. Y si lo haces demasiado rápido e introduces una cantidad demasiado pequeña de orden en demasiado caos, vas a ser abrumado por el caos y la creación entonces se detiene y el caos la supera. Pero si eres capaz de introducirlo a la tasa correcta y no permitir que sea abrumado, entonces puedes tomar la bondad que ya tienes, que aún no está demasiado rancia, por así decirlo, en la rama natural, y puedes traer la rama silvestre y la frescura de eso, y puedes producir algo que va a producir buen fruto. Pero él le dice al siervo, le dice, ¿qué más podría haber hecho por mi viña? Y entonces, ¿qué nos está diciendo Zenas aquí? Él está diciendo que el Señor nos está dando cada oportunidad para ayudar a crear Sión. Él nos está dando cada oportunidad para ayudar a crear nuestras relaciones. Y no todo depende de nosotros, pero ahí es donde empezamos. Y su mano está involucrada en nuestras vidas. ¿Qué más podría haber hecho por mi viña? Y en el 47, él lo repite. Él dice, pero ¿qué más podría haber hecho por mi viña? He aflojado mi mano, que no la he nutrido. No, yo la he nutrido. ¿Verdad? Y al final del versículo 47, él dice, ¿quién es el que ha corrompido mi viña? Así que él pasa de no qué es, sino quién es. Así que él está usando un acoplamiento aquí de las ramas como pueblos. Y entonces, en lugar de referirse a qué es, qué rama ha hecho esto, él nos dice directamente, ¿quién es el que ha corrompido mi viña? El 48 es la respuesta. Y aconteció que el siervo dijo a su señor, ¿no es la altivez de tu viña? ¿No han superado sus ramas a las raíces, que son buenas? Así que puede ser abrumado, ¿verdad? La bondad puede ser abrumada por la altivez. ¿Y qué es la altivez? Bueno, el término altivez solo se menciona una vez más en el libro de Mormón en Doush Nephi, en referencia al hombre que se exalta a sí mismo sobre Dios. ¿Verdad? Y en última instancia, de nuevo, volvemos a lo mismo que obtenemos de la guerra en el cielo. ¿Verdad? Eso es lo que es. El gran acusador, ¿verdad? Lucifer. ¿Qué está haciendo? Él se está exaltando a sí mismo sobre Dios. Y eso es lo que causa los problemas. En otras palabras, es orgullo. Es lo opuesto a el árbol natural, que es el árbol de la vida. Y así el Señor dice, mira, simplemente voy a quemar esto. Estos que han sido abrumados por las ramas silvestres, pero el siervo, como el abogado, para la viña de olivos aquí. Dice en el 50, pero he aquí, el siervo dijo al Señor de la viña, espérala un poco más. Y el Señor dijo, sí, la esperaré un poco más, porque me duele que deba perder los árboles de mi viña. Así que ahí tenemos la defensa del Salvador, diciendo, quiero luchar por la viña, ¿verdad? Quiero luchar por todos aquí. Trabajaré esta viña, me sacrificaré por ella. Y luego habla de otro proceso aquí para fortalecer el árbol natural, y esto está en el 66, porque me duele que deba perder los árboles de mi viña. Por tanto, limpiarás lo malo a medida que lo bueno crezca. Así que hay un proceso natural debido a, no porque, ya sabes, no porque el Señor esté directamente, necesariamente limpiando lo malo, ¿verdad? Nosotros creo que en ese caso debemos mirar las consecuencias naturales. Él dice aquí que la raíz de la parte superior puede ser igual en fuerza, hasta que lo bueno supere a lo malo. Así que en algunos casos, a medida que ocurren estas consecuencias naturales, donde las civilizaciones, familias, comunidades no siguen ciertos principios,
habrá consecuencias naturales por eso, y van a ser eliminados, por así decirlo, de el árbol. Pero luego entramos en esta idea de expiación. Él dice en el 68, en las ramas del árbol natural, injertaré en las ramas naturales del árbol, y así los traeré juntos de nuevo, para que den el fruto natural y sean uno. ¿Verdad? Así que, de nuevo, esto es la idea de la expiación. Esto es un convenio entre los pueblos. Y esa es toda la idea de la casa de Israel. Ya sea que comenzaras en ese grupo, por así decirlo, con un linaje sanguíneo directo y real a eso, o si fuiste adoptado o injertado en él, es todo igual. El Señor no hace acepción de personas. Así funciona. Así es como el convenio. Y la gracia y la misericordia funcionan, no solo del Señor, sino de nosotros siguiendo su ejemplo. Y además, trabajando juntos. En 70 él dice, y trajo a otros siervos y eran pocos. Así que de nuevo estamos viendo otros papeles aquí que comienzan a entrar para ayudar a trabajar en la viña. Y luego en 74, y llegaron a ser como un solo cuerpo, y los frutos eran iguales. ¿Cómo haces eso? No es fácil. Mira lo que Jacob repasaba con la fiebre del oro. ¿Cierto? Sabes, inevitablemente vas a trabajar hacia un sistema de clases, ¿verdad? Al trabajar con todos y que cada uno use su propio albedrío, no por la fuerza, para trabajar en ayudarse mutuamente y unirse. Entonces obtienes la expiación. Entonces logras una igualdad basada en el albedrío individual y que se construye a partir de una igualdad de oportunidades y de elección. No una igualdad impuesta, de resultados. Déjenme volver al versículo 63 porque es parte importante del convenio. Dice aquí, injertad las ramas, empezad por el último, para que sean los primeros, y para que los primeros sean los últimos. Y cavad alrededor de los árboles, viejos y jóvenes, los primeros y los últimos y los primeros, para que todos sean nutridos una vez más. ¿Verdad? Existe esta idea, los que comenzaron son parte de Israel, vayan a los gentiles. Y los gentiles deben volver a los de Israel. Así funciona ahora, ¿verdad? Nosotros somos los gentiles, por así decirlo, trabajando para predicar al mundo. Y eventualmente volviendo a la casa de Israel, a los judíos. Así. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Verdad? Es toda esta idea de la alegoría. Decenos. ¿Y saben qué? Ese término, esa frase que se usada en el Nuevo Testamento. ¿Quién sabe? Eso pudo originarse en el Nuevo Testamento desde la misma fuente. Eso podría ser decenos y su alegoría. Y de nuevo, aquí en la alegoría tenemos al siervo que es Jesucristo, quien es el primero y el último. En cierto sentido, Él está a cargo de reunir todo. Él es el punto crucial, el centro de la expiación. Y después de todo este proceso de trabajar con estas personas a través del tiempo, con algo de destrucción, con algunas de ramas naturales corrompidas, y siendo quemadas, con algunas ramas silvestres entrando y ayudando a las naturales, y en otros casos, entrando y abrumando a las naturales, de un lado a otro, llevados de aquí para allá. Terminamos en una posición donde finalmente en 75, y sucedió que cuando el señor de la viña vio que su fruto era bueno, y que su viña ya no estaba corrompida, llamó a sus siervos y les dijo, «He aquí, por esta última vez hemos nutrido mi viña, y tú contemplas que he hecho conforme a mi voluntad, y he preservado el fruto natural que es bueno, tal como lo era al principio». Esto es antes de. Podemos hablar del principio como la preexistencia, o podemos hablar del principio de la casa de Israel, o podemos hablar del principio como el lugar santísimo. Y luego habla de cómo los que trabajan en la viña tienen gran gozo, ¿verdad? Y bendito eres tú porque has sido diligente en trabajar conmigo en mi viña, y has guardado mis mandamientos, y me has traído de nuevo el fruto natural, que mi viña ya no está corrompida,
y lo malo es desechado. He aquí, tendrás gozo conmigo, debido al fruto de mi viña, y así que ese es el mensaje para nosotros. ¿Verdad? De nuevo, la doctrina de Cristo trata sobre nosotros también siendo el siervo o siervos adicionales con Él, y siguiendo su ejemplo, y tratando de crear convenio, tratando de crear la expiación. Y esto es exactamente lo que el presidente Nelson está hablando ahora, ¿verdad? Él realmente ha puesto énfasis en esta reunión de Israel. Bueno, ¿qué significa la reunión de Israel? Significa a todos. Significa predicar el Evangelio a todos, que pasen por las ordenanzas y adopten la doctrina de Cristo. Y eso no significa que sean solo de la tribu de Israel. Significa todos los gentiles y ramas silvestres, siendo injertadas. Jugamos un papel importante. En el injerto, jugamos un papel importante en la salud y el éxito de la viña. Y si vamos a Jacob 6, él hace un resumen de todo esto. Solo quiero profundizar en el versículo 8. Él dice, he aquí, ¿rechazarán estas palabras? ¿Rechazarán las palabras de los profetas que profetizaron sobre Cristo? ¿Y rechazarán todas las palabras que se han hablado concerniente a Cristo, después de que tantos han hablado de Él? ¿Y negar la buena palabra de Cristo, y el poder de Dios y el don del Espíritu Santo? ¿Y apagar el Espíritu Santo y burlarse del gran plan de redención que ha sido preparado para ustedes? En otras palabras, sí, eres parte de las ramas silvestres y permaneces en las ramas silvestres. Esto es lo que sucede. Es una negación de Cristo y una negación del Espíritu Santo, en el sentido de cerrar la revelación. ¿Verdad? Es cerrar el velo, es hacerlo concreto, para que la revelación no baje. Es cerrar las cosas de Dios, las cosas fuera de ti mismo que no serían parte del orgullo. Y en el versículo 12 dice, oh, sed sabios, ¿qué más puedo decir? Y luego en el capítulo 7, obtenemos lo que podríamos llamar el primer anticristo en el libro de Mormón. Y hay algunos de ellos, más de lo que creemos, más de los que se llaman anticristos. Pero es Sherem. Sherem es un gran ejemplo del principio de Nehor, pues es un hombre religioso. ¿Cierto? Él es religioso de la misma manera que lo eran Lamán y Lemuel. Mas él rechaza a Cristo y niega al Espíritu Santo. ¿Verdad? Él niega esas cosas de Dios. Él quiere cerrar todo en el velo, ¿no? Y transformar todo simplemente en la ley de Moisés, solo en obras, solo méritos. Entonces, inspiración, profecía, trabajos adicionales del canon de las Escrituras, la doctrina de Cristo. Todo esto es blasfemia para Sherem, ¿no? Y así va. Dice, y ahora aconteció que después de algunos años yo había muerto, llegó un hombre entre el pueblo de Nefi, llamado Sherem. Y sucedió que empezó a predicar entre el pueblo y a declararles que no habría ningún Cristo. De nuevo, así que hemos tenido toda esta preparación a lo largo de primero y segundo de Nefi, y ahora Jacob, aquí está terminando con es Cristo, 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 Cristo. Todo gira en torno a la doctrina de Cristo, pensando en el ambiente, del cual Lehi sacó a su familia en Jerusalén, ¿cierto? Ellos reaccionan a esa pérdida de Cristo allí. Y aquí otra vez Jacob insertará esta experiencia con Sherem, que quiere hacer igual, y predicar las doctrinas enseñadas en Jerusalén. Y él dice, predicó muchas cosas que eran lisonjeras para el pueblo, y esto lo hizo para poder derribar la doctrina de Cristo. ¿Sabes? Otra vez, siempre hay esta fuerza, esta degradación, ¿no? Esta segunda ley de la termodinámica donde todo va cuesta abajo. Y si inicias arriba con Cristo, entonces parece, en el mundo natural, querer ser eliminado. Y en el versículo 4 era instruido, claro, ¿no? Que tenía conocimiento perfecto del lenguaje, del pueblo, por lo que podía usar mucha adulación, y poder de palabra, retórica, influencia y persuasión, según el poder del diablo. Otra vez, diablo es acusador. Y dice, esperaba sacudirme de mi fe, pese a las muchas revelaciones y cosas que había visto sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué, junto con esta necesidad de algunos de eliminar la doctrina de Cristo, también parece necesitar de sacudir la fe de Jacob? ¿Por qué le importa? ¿Ves eso a veces? Es como, ¿por qué te importa que piense como tú? ¿Por qué es tan importante que no crea en Cristo? Y dice en el versículo 6, hermano Jacob, he buscado oportunidad para hablar contigo, porque he oído, y también sé que usted va por ahí mucho, predicando lo que él llamaba el Evangelio, o la doctrina de Cristo. Ahora recuerda, al volver al Nuevo Testamento, hablamos de esto. ¿Qué es el Evangelio? Cuando hablamos sobre el Evangelio, eso no es. Y realmente, en realidad, no es la ley de Moisés. ¿Verdad? La ley de Moisés sería una parte de eso, o la ley de Dios sería parte del Evangelio. Pero aquí, él equipara el Evangelio con la doctrina de Cristo. Y eso es importante comprenderlo. Recuerda, Evangelio proviene de las antiguas palabras inglesas, Dios y hechizo. ¿No? Lo que significa buenas y noticias o nuevas. ¿Y qué es la buena nueva? Las buenas noticias son la doctrina de Cristo. Entonces, al hablar del Evangelio, no tienes el Evangelio sin la ley superior. Eso no es Evangelio, porque perdiste la buena nueva. Las buenas nuevas son que Cristo vino, se sacrificó y tuvo. Tomó los pecados del mundo en Getsemaní, nació en él. Que Cristo nació en el mundo, tomó un cuerpo, se humilló, descendió en el bautismo con Juan, pasó las ordenanzas, fue a Getsemaní, el lagar de aceite, y sangró por cada poro, tomó las cargas del mundo, descendiendo a todos espiritualmente, en ese punto. Y luego fue a la cruz, y luego fue resucitado, y superó todo, todas las cosas espirituales y físicas que él superó. Esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Luego dice algo interesante. Intenta torcer las cosas. Ahí está Sherem. Y habéis llevado a muchos de este pueblo, hablando a Jacob, que pervierten el camino de Dios, y no guardan la ley de Moisés, que es el camino recto. De nuevo, de eso trata el principio de Neor. No es ateísmo. El principio de Neor es ajustar la teología, ajustar tu sistema de creencias. Sigue siendo religioso, pero está eliminando la doctrina de Cristo. Y dice, conviertes la ley de Moisés en la adoración de un ser, que él dice que vendrá muchos cientos de años en el futuro. Así que nuevamente, este es el conflicto que sucede entre Abinadí y el rey Noé, y sus sacerdotes. Abinadí repasa los 10 mandamientos y la ley de Moisés, y dice, ni siquiera guardan esto. En otras palabras, no lo usan bien. Todo es sobre mirar hacia las buenas nuevas, al Evangelio, a Jesucristo, a la doctrina de Cristo. Y aquí, Sherem le dice a Jacob, eso no es así, lo perviertes. No es sobre Cristo, no es sobre este ser que vendrá en varios cientos de años. Él le dice a Jacob, esto es blasfemia, porque ningún hombre conoce tales cosas. Aquí está cerrando los cielos, porque no puede hablar de lo venidero. Es curioso cómo van juntas, ¿no? De nuevo, son esas cosas que están fuera de nosotros, que son de esas cosas celestiales, que son más naturalmente eliminadas de nuestra creencia. Y Jacob sigue diciendo, ¿niegas a Cristo? Dice, ¿crees en las Escrituras? Y dijo, y Sherem dice, sí. Y aquí obtenemos esto de nuevo, y lo escuchamos una y otra vez en todas las Escrituras, no solo en el libro de Mormón. Y le dije, entonces no las comprendes, porque ellas verdaderamente testifican de Cristo. He aquí os digo que ninguno de los profetas ha escrito, ni profetizaron a menos que hayan hablado acerca de este Cristo. Todo sobre la ley de Moisés trata sobre Cristo. Todo sobre el Edén es de Cristo. Y sigue dando testimonio, y Sherem, claro, con esto mismo. Filosofía, esta ideología que él posee. Porque él cierra las cosas del cielo. Eso quiere cambiar. Déjenme explicar esto de una manera que, recuerden, la fe acompaña a lo celestial. La fe reside en lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Verdad? La fe va hacia la expiación,
el sacrificio de Jesucristo hacia el Espíritu Santo y atrayendo bendiciones hacia nosotros, hacia su amor, su gracia y su misericordia. Ahí va nuestra fe. Si quitas eso, entonces lo que harás es tener resultados que quieres que lleguen primero y luego tener la fe. ¿Verdad? Quieres resultados o señales primero y luego la fe. Es como creeré después, pero eso no es fe, no hay confianza alguna, no hay vínculo, lo que significa que no hay crecimiento ni progreso y nuestra relación con Dios está totalmente alterada, está totalmente cambiada. Pero eso quiere Sherem. ¿Qué dice aquí en el 13? Dice, aconteció que me dijo, muéstrame una señal. Quiere poner la carreta delante de los caballos. Muéstrame una señal por el poder del Espíritu Santo, que Él conoce tanto. Jacob dice, mira, está bien, dependerá del Señor. Pero si fuera que Él elige, entonces la señal será que tú seas herido. Y Él, por supuesto, no va a tener ninguna oportunidad adicional aquí para crecer en la fe. Y así, tal como se esperaba, mientras Jacob pronuncia estas palabras, Sherem es herido. Y pide a todos que se reúnan al día siguiente y dice, estoy a punto de ir a mi tumba. Y estoy preocupado por mí mismo y por el lugar donde voy a terminar, por así decirlo, lo que el juicio tiene preparado para mí. Pero él les dice a todos, me engañaron, y Cristo existe, y que fui engañado por el acusador, por el diablo. Él dice, porque negué a Cristo y dije que creía en las Escrituras, y ellas verdaderamente dan testimonio de él. Y así dice esto, y él muere. Así que entonces Jacob, mientras está a punto de morir él mismo, entrega estas planchas. Recuerden, estas son las planchas pequeñas, de cosas espirituales, no las grandes. Eso habría estado en otro lugar con los reyes. Pero él pasa estas planchas a su hijo, Enos, y nos da una despedida interesante. Dice, nuestras vidas pasaron como si fueran para nosotros un sueño. Nosotros, siendo un pueblo solitario y solemne, vagabundos, echados de Jerusalén, aún tienen lazos con Jerusalén, nacidos en tribulación en un desierto. Ahí nació, en la península arábiga, pero todos aquí, los jóvenes, nacieron en el desierto, lejos de Jerusalén, y odiados por nuestros hermanos, lo cual causó guerras y contiendas, por lo que lamentamos nuestros días. Así que una muy solemne despedida. Pero pueden imaginar aquí, están tratando de construir esta nueva civilización. Están constantemente bajo ataque de sus hermanos, los lamanitas. Están en un mundo nuevo, lejos de Jerusalén. Es difícil, incluso ahora, tener esta ancla de su civilización y su bienestar en su sitio. En Jacob, en su totalidad aquí lo tenemos comenzando con la doctrina de Cristo. Pasando por el orgullo, del que habla aquí con Senos, y la ley de la castidad, que es tan crucial para hacer crecer todas esas diferentes ramas que van a ser injertadas, y parte del plan de salvación. Y luego trayendo la alegoría de Senos, que tan bellamente habla sobre esta idea de convenio y expiación entre todos los hijos de Dios. Y terminando con el anticristo Sherem, mostrando lo importante que es la doctrina de Cristo y cómo siempre está bajo ataque. Incluso hoy podemos ver en el mundo cristiano en general, hay una dilución de lo que es la doctrina de Cristo. Y para aquellos que comprenden la alegoría, que somos parte de esa viña y nuestra responsabilidad es recoger a Israel y actuar como el Salvador, como un siervo, ayudando a lograr la inmortalidad y vida eterna del hombre. Hasta la próxima.